Buenas tardes, amigos televidentes de su programa Soberanía Popular TV. Aquí estamos como cada viernes compartiendo con ustedes informaciones novedosas, informaciones de interés y la verdad que nosotras llena de gratitud por el favor de la sintonía, por su fidelidad en este programa. Buenas tardes, doctora Marilis Durán. Hoy tenemos un tema, un programa que promete mucho, dada la importancia por la que estamos atravesando actualmente, aún en el medio de la pandemia, que no salimos como quisimos proyectar, no obstante la gran jornada de vacunación y que definitivamente afecta grandemente a lo que es el sector empresarial, lo que es el sector que tiene que ver con todos los empleados. Y justamente partiendo de esas realidades, tenemos conversaciones, intenciones del gobierno, facilidades, todo lo que tiene que ver con el sector productivo. Y hoy hemos invitado una institución que es una voz autorizada en el sector empresarial, que conoce todas las aristas que tienen que ver con el quehacer laboral, tanto de empresas como de empleados. Así que esta tarde tenemos, señores, el tema empleadores, trabajadores, retos y desafíos, realidades y necesidades. Tenemos esta tarde a la entidad Copardón, doctora Rosy Scott. Así es, doctora. Nosotras muy felices de que nos acompañen de Copardón, porque como bien usted señala, a raíz de toda la situación que se nos ha generado en el mundo y nosotros como República Dominicana no somos la excepción, y a pesar de que ya nosotros llevamos grandes avances con relación a lo que es la inoculación a través de la vacunación de una gran cantidad de personas, lamentablemente debemos de reconocer que en este momento estamos sumergidos en una crisis sanitaria. Y repito palabras de médicos y de los que están inmersos en el sector salud frente a la situación de sobrepasar la capacidad de muchos centros privados y muchos centros públicos en lo que se refiere a personas ingresadas por COVID. Esto significa que a pesar de la gran cantidad de personas vacunadas, hay muchas personas contagiadas. También debemos nosotros estar alerta de cómo esto afecta al sector económico. En ese sentido, también y en adición a que en esta semana que hoy finaliza, el presidente de la República convocó a varios miembros de los diversos sectores para manejar lo que es el aspecto de la posibilidad de la modificación al Código de Trabajo y a la Ley 87-01, cuyas entidades se aprestan a conocer o a formar parte de un denominado pacto social. En ese sentido, a todos ustedes, amigos televidentes, les invitamos a permanecer en sintonía porque hoy, como bien señala la doctora Durán, tenemos un programa que promete con informaciones de interés y de mucha actualidad. Luego de la pausa retomamos y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de Copardón. Gracias, estimados televidentes, por mantener la sintonía. Esta tarde vamos a abordar temas de sumo interés, tal como establecimos previo a irnos a la pausa. Nos acompañan dos invitados y estos invitados son presidente y vicepresidente ejecutivo de Copardón. Nos acompañan el licenciado Williams Matías Ramírez, quien es abogado y experto en asuntos laborales y transaccionales, quien desde febrero del presente año fue elegido como presidente de Copardón. También nos acompaña en esta tarde el licenciado Pedro Rodríguez, un profesional con más de 35 años de experiencia en los cuales ha ocupado posiciones de dirección en empresas e instituciones privadas. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Copardón. Doctora Marilis Durán. Realmente es un gran honor tener estos distinguidos invitados. Buenas tardes a Soberanía Popular TV, licenciado William Matías y doctor Pedro Rodríguez. Gracias, Marilis, Rosy.
invitación, ¿no?, la extensión a participar en este programa de Soberanía Popular. Así que, bueno, a sus órdenes. Gracias, Amarilis. Gracias, Rosy. Es un gusto para nosotros acompañarles. ¿Qué es Copardón? ¿Cuál es el objetivo de Copardón? Para entrar en materia de nuestros interesantes temas. Al licenciado William Matías. ¿Cómo no? Mira, Copardón es la Confederación Patronal Dominicana. Fue fundada en el 1946. Hacia el 1951 fue incorporada como sindicato de empresas. Es el único sindicato de empresas registrado en la República Dominicana y representa los intereses de todo el sector sociolaboral de toda nuestra membresía, que la conforman más de 380 empresas. Y bueno, Copardón es esa pieza en el tripartismo, ¿no?, del gobierno, trabajadores y empleadores, que representa estos temas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en organismos como la OIT, la OIE y demás. A propósito, William, de que Copardón y ha compartido básicamente a qué se dedica y cuáles son los objetivos principales. Todos sabemos en la República Dominicana que en este momento se habla nueva vez de modificación al Código de Trabajo, que se ha convocado un pacto social por el presidente de la República. Y en ese sentido, ¿cuáles son las propuestas de Copardón para lo que se tiene que ver con el aspecto de modificación al Código de Trabajo? Mira, naturalmente el tema de la modificación al Código de Trabajo está alineado con los ejes de trabajo de Copardón, y desde Copardón nosotros hemos apoyado cada iniciativa de modificación, o más que modificación, actualización, ¿no?, del Código de Trabajo, porque es una pieza que data del 1992, con una gran influencia de un código del 1951 y que necesariamente debe de adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos hablando de actualización en lo que corresponde al teletrabajo, en máxima en esta coyuntura, ¿no?, que nos ha abierto los ojos, por llamarle de alguna manera, con la pandemia. Estamos hablando de jornadas especiales para adaptarlas a los distintos tipos de empresas que tenemos, como es el caso de la minería, zona franca, etcétera. También los trabajos por las plataformas digitales que no están regulados, tenemos una desregulación importante. Y bueno, aspectos como el descongestionamiento de los tribunales, los mecanismos de mediación y conciliación para hacerlos efectivos y, cómo no, todos los aspectos que tocan la vida social y laboral de los trabajadores y empleadores, pues necesariamente amerita una modificación, revisión y actualización del Código de Trabajo, y desde Copardón pues estamos prestos para asistir a todas las agendas, ¿no?, de gobierno, de nosotros como sector privado, para buscar lo que le convenga a la República Dominicana en este sentido. En cuanto a la cesantía, don Pedro, nos gustaría escuchar cuál es la posición de Copardón en cuanto a este aspecto, que realmente yo digo que está representando la manzana en el Código de Trabajo. ¿Cuál es la posición de la institución y si hay alguna alternativa a esta propuesta de eliminación? Mira, Amarilis, yo tu pregunta te la voy a responder vinculando un poquito lo que señalaba William. William señalaba hace un rato que el Código de Trabajo existe en una República Dominicana ajena a la que fue la República Dominicana del 1951-52, cuando se originan los principios del Código actual. Pero la República Dominicana de hoy sigue siendo ajena a la República Dominicana de 1992, cuando promulgamos el Código actual. ¿Qué cambia en República Dominicana? Todo el perfil económico y social. En República Dominicana del 92 no teníamos acuerdos internacionales, no existía el DR-CAFTA, no había ningún acuerdo de asociación con ningún grupo de países. No había una ley de seguridad social que generara bienestar en la población y que te vincularan los temas laborales que están presentes en el código. No existía en el plano económico, Amarilis, la composición que tienen y la participación que tienen los sectores productivos actuales con respecto
a lo que teníamos en el 1992. William señaló 2 ejemplos. Yo te voy a poner otro. El peso específico del sector turismo en el 92 no es el peso específico del sector turismo en el año 2020, 2021 o 2019, para que hablemos de condiciones no de excepción, sino condiciones de desarrollo de actividades productivas normales. El sector minería no existía prácticamente en el 92. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros viendo esos cambios y viendo que no actualizar la legislación se convertía en un contrasentido de lo que persigue el código, entonces proponemos una readecuación de nuestra normativa laboral. La normativa nosotros la prevemos en 3 ejes. Número 1, procedimientos. Número 2, jornada. Y número 3, que es lo que tú señalas, cesantía. Pero la cesantía es una parte del eje 3 que nosotros proponemos abordar. El eje 3, si nosotros lo visualizamos de forma más extensa, llamándole la parte de costos asociados a la contratación y a la relación de trabajo. Ahora, tú me preguntabas cuál es la posición de Copardón en cuanto a la cesantía. Yo te voy a decir con toda sinceridad, el régimen de cesantía que existe hoy día en República Dominicana debe ser reformulado. Pero yo recalco la palabra reformulado, porque aviesamente muchos que tratan de frenar este proceso necesario hablan de eliminar la cesantía. Eliminar la cesantía implica un desconocimiento a derechos adquiridos de colaboradores de nuestras empresas. Y ese nunca ha sido ni el principio ni el discurso, y ese no va a ser nunca ni el principio ni el discurso. Ahora bien, estamos totalmente convencidos de que el régimen de cesantía sí tiene que modificarse. Nosotros entendemos que hay espacios y que hay oportunidad para nosotros garantizar derechos y para crear un régimen de cesantía acorde a las necesidades de la República Dominicana. Te voy a señalar 2 cosas y con eso concluyo tu pregunta. Número 1. La cesantía, tal cual nosotros la tenemos hoy día, genera informalidad. Y número 2, el régimen de cesantía que existe en la República Dominicana el día de hoy es probablemente una de las causas de pérdida de competitividad de República Dominicana cuando tú comparas los costos de la relación de trabajo nuestros con competidores de República Dominicana en el DR-CAFTA. Un dato. Los costos a los que me refiero, o sea, las cargas sociales en República Dominicana representan un 65% del salario del trabajador. Es decir, tú pagas 10,000 pesos de salario directo, pero el costo para la empresa es 16,500 pesos por ese trabajador. Y yo creo, y nosotros estamos tratando de puntualizar esta presunción que tenemos, que eso es uno de los factores que ancla los salarios en la República Dominicana. Un costo, una carga social tan alta impide que los salarios nominales de los trabajadores se muevan hacia arriba. Concluyo en el mismo punto donde comencé. El régimen de cesantía debe ser modificado, te lo digo abiertamente, sin que ello implique desconocimiento de derechos adquiridos. Yo espero haberte respondido tu pregunta. No, muy bien respondida, don Pedro. Realmente estamos contentos con esas realidades. Lo que sí realmente escuchar de ustedes esa posición
pues lleva tranquilidad de que no se hable de eliminación, sino de reformulación, de buscarle una manera de que se sustituya, más no desconociendo esos derechos que realmente una gran parte del sector representante de los empleados, pues tanto abogan. Doctora Escoto. Sí, ciertamente, de igual modo, pues agradecemos una respuesta, vamos a decir, muy sincera y atinada, pero que en su momento me imagino que ya estaremos viendo en los diversos foros cómo Copardón mantiene posición en ese sentido. William, de igual modo se habla de la modificación de la ley 87-01, que es una ley que ya se acerca a lo que son los 20 años y que también dentro de los elementos posibles a ser tratados en el pacto social convocado por el presidente, también nos amerita una modificación. Con relación a esta ley de seguridad social, ¿cuáles son las propuestas que presenta Copardón? Sí, naturalmente es otro caso, quizás un poco más reciente, ¿no? Una ley que tiene ya 20 años y que obviamente ha tenido sus luces, como también tiene sus oportunidades. Y nosotros desde el primer momento, o desde la primera iniciativa, ¿no? de modificación de la ley, cada uno de los procesos de actualización, vía resoluciones, etcétera, hemos participado. En este momento hay una comisión bicameral impuesta para la revisión de esa pieza legislativa y actualización, y naturalmente nosotros lo apoyamos. ¿Por qué? Porque la ley, hay aspectos que funcionan muy bien en el día de hoy, hay otros que pudieran funcionar mejor y hay otros que nunca se han puesto en funcionamiento. Por ejemplo, el seguro de desempleo, que va muy bien, como estaba exponiendo Pedro, por ejemplo, que se creó como una alternativa, ¿no? Para darle certeza al trabajador que pierde el trabajo. Y bueno, básicamente en cada uno de esos ejes programáticos, conforme la Comisión Bicameral lo está trabajando, nosotros igualmente estamos haciendo nuestras propias consultas, nuestros propios aportes, y próximamente tendremos una posición ya por escrito depositada en esa Comisión Bicameral de cara a ese proceso que está haciendo el Poder Legislativo. Están haciendo una serie de consultas regionales, nosotros estamos obviamente al tanto, dándole seguimiento, y bueno, una revisión integral, es importante que eso se sepa, que es un integral, se está haciendo de la ley artículo por artículo, revisando qué funciona, qué debe mejorar y qué debe modificarse. Nosotros en ese sentido pues estamos contestos y apoyando esa iniciativa, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, porque se está viendo desde todas las áreas. Es una ley obviamente transversal, y el hecho de que el presidente haya convocado o haya lanzado un pacto social y integre tanto la modificación al Código de Trabajo como la Ley de Seguridad Social es un buen mensaje. Y mira, algo también a rescatar del planteamiento que hace William. Nosotros estamos en un proceso de consulta, pero lo que sí entendemos que debe primar en cualquier posición o en cualquier trabajo o en cualquier resultado de la modificación son los principios sobre los cuales se basa la Ley de Seguridad Social. Nos referimos a la gobernanza. La gobernanza del sistema debe ser necesariamente tripartita. O sea, tú tienes un sistema donde el trabajador, el empleador y el gobierno tienen una altísima incidencia, no solo en el financiamiento, sino en lo que es la toma de decisiones. La ley actual se basa también, y su proceso de discusión a finales de los años 90 fue un proceso de discusión tripartita, y la ley recoge ese espíritu. Entonces, la gobernanza debe ser tripartita. Número 2, nosotros entendemos que la ley debe mantener el principio de la libertad de elección. Si un afiliado no está conforme con unos servicios, tiene que tener la posibilidad de escoger
de forma libérrima dónde afiliarse para recibir los servicios que él entiende debe recibir. Y número 3, nosotros entendemos que la participación del sector privado dentro del sistema es un elemento que garantiza la eficiencia en la misma aplicación y en el mismo funcionamiento de la ley. Eso nosotros entendemos que son principios que no deben mantenerse fuera ni de la discusión ni de ninguna modificación de la ley. Como señalaba William, nosotros estamos en un proceso de consulta en este momento. A propósito de consulta, don Pedro, nos gustaría también escuchar de usted cuál ha sido el impacto que ha tenido empresarial durante esta pandemia, y que cuando hemos pensado que casi estábamos saliendo ya a propósito de toda la jornada de vacunación, pues nos encontramos nuevamente con posibilidad que ya de antemano el presidente ha confirmado que hay un gran rebrote. ¿Cómo ha impactado y cómo ustedes piensan que va a poder incidir esa situación de cara a la empresa en los próximos meses? Mira, Marily, yo creo que un indicador de cómo impactó fue el resultado que tuvo República Dominicana en el año 2020 en su Producto Interno Bruto. Yo entiendo que no, con raras excepciones, todos los sectores productivos tuvieron algún nivel de impacto, salvo raras excepciones. Tú pudiste haber visto cómo se afectó el comercio, pudiste haber visto cómo se afectó el turismo, pudiste haber visto cómo se afectó en general la generación de riqueza en el país. Eso, lógicamente, te impacta. Los trabajadores, y ahí yo entiendo que se generó el gran impacto de la pandemia. Hay cifras de la Seguridad Social y del mismo Ministerio de Trabajo que hablan que en su punto de mayor cantidad de suspendidos existieron aproximadamente 1.100.000 personas en estatus indefinido en cuanto a su relación de trabajo. Dios gracias, hemos podido ir sorteando la situación, las informaciones que recoge el Ministerio de Trabajo. Señalaban que en el mes de enero, principios de febrero, había aproximadamente 160.000 trabajadores suspendidos y que la tendencia era a que se redujeran las suspensiones y que se recolocaran esos trabajadores. No obstante, cualquier situación positiva al respecto, hay sectores que han sido altamente impactados, como el caso del turismo, donde al día de hoy no hay aún certeza de que en el cortísimo plazo sus operaciones comiencen a tener niveles de normalidad como presentaban en cualquier momento del año 2019. Independientemente de eso, sí hay alguna expectativa positiva de que esos sectores comiencen ya a volver a actividades relativamente normales. Lo que nosotros esperamos es de cara el proceso de vacunación, de cara a disposiciones sanitarias que está adoptando el gobierno, tratar de lograr la normalidad o la nueva normalidad en todo el aparato productivo de la República Dominicana. Excelente. Bueno, nosotros debemos ir a una pausa, estimados invitados, doctora Marilis Durán, usted sabe que debemos cumplir con nuestros anunciantes, y luego de la pausa continuamos con esta interesante entrevista y compartiendo todas estas informaciones de interés
a toda la población. Mantenga la sintonía y en minutos regresamos. Gracias por mantener la sintonía. La verdad que esta es una entrevista sumamente interesante en esta tarde y por la cual nosotros agradecemos muchísimo la sintonía de ustedes y nueva vez agradecerle a nuestros invitados. Inmediatamente y para aprovechar el tiempo, nosotros debemos preguntarle a William, de conformidad a las estadísticas presentadas por el Ministerio de Trabajo, ya más de un 70% de las suspensiones se han levantado. Eso es lo que ellos han presentado en sus estadísticas y que no se han perdido hasta ahora puestos de empleos de forma importante. Desde la realidad que Copardón puede ver, constatar a través de lo que son la cantidad de empresas afiliadas a ustedes, ¿cuál es la realidad que nosotros tenemos como país en ese sentido? Mira, las estadísticas de Copardón coinciden con lo que ha publicado el Ministerio de Trabajo, ¿no? Creo que ahí hay que reconocer la responsabilidad del empresariado dominicano en asumir de una forma u otra una gran responsabilidad en una época de incertidumbre y donde obviamente las empresas, al igual que los trabajadores, pues, han sido duramente golpeados. Ahora hay una situación y es que las estadísticas se enfocan en el sector formal porque es de lo único que se puede medir y de lo que se tiene números y estadísticas, valga la redundancia, ¿no? Ahora bien, en el sector informal pudiera ser diferente y es lo que de alguna manera necesitamos identificar y poner especial atención porque siendo la informalidad tan alta y por eso nosotros prevemos que en esa modificación del código, en esa modificación de la ley de seguridad social, en conjunto, ese pacto social prevea como eje central la formalización, porque con la formalización pues vamos a poder medir este tipo de cosas, vamos a poder tener un aporte mucho mayor del sector empleador y a su vez vamos a tener una República Dominicana mucho más productiva, pero en esencia nuestros números coinciden, pero necesitamos poner atención al sector informal, que es el que pudiera verse todavía afectado y pues, de alguna manera no atendido en la medida en que se debe. En ese orden, William, una pregunta. Sabemos que desde el pasado mes de abril ya no contamos con los subsidios de fase, por los cuales servía de paliativo para lo que era el sector empleador. Ante esa realidad, y teniendo en cuenta la limitante de horarios y tomando en cuenta ahora el rebrote también del COVID, ¿qué expectativa plantearían ustedes desde Copardón para esta nueva situación y sobre todo ante la inexistencia ya de estos subsidios? Mira, es natural, es entendible que esos subsidios no se mantengan en todo rigor, ¿no? Son varios miles de millones de pesos que se han invertido, ¿no? En esta coyuntura y lamentablemente los fondos no son inagotables. Eso ha sido a costa de muchos programas y de muchos fondos que no necesariamente respondían a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero lo importante será identificar esos sectores que quizás pudieran todavía quedar rezagados, en su mayoría de alguna manera han venido repuntando, pero no podemos olvidar que el sector turismo, que es el principal o los principales aportadores a la economía nacional, pues se le debía de prestar especial atención no solo por la situación local, sino porque nuestros principales suplidores de turistas y de divisas, Canadá, Europa, Rusia, pues todavía no han podido abrir. Entonces, si no tenemos la demanda de turistas y aquí en la oferta, pues no hay todavía esa certidumbre y no pueden mantenerse los empleos, pues el gobierno necesariamente ha buscado la manera de atenderles, aún con el sacrificio que implica para todos, no solo para el gobierno, porque gran parte se lleva ahí el empresariado, gran carga. Ahora bien, en ese último decreto del presidente fue lo suficientemente abarcador porque incluye una gran gama de subsectores dentro del turismo que entendemos que bueno, han abarcado la mayoría. Habría que identificar cuáles no para buscarle una solución desde el punto de vista social. Pero, ¿y las MIPYMES, William? ¿Qué pasará con ellas?
Sí, ciertamente el decreto 325 viene a paliar ese sector que obviamente está duramente golpeado, pero ¿qué pasa con las MIPYMES? Que realmente hay una situación difícil. Claro, mira, en el caso de las MIPYMES, algunas de esos subsectores funcionan con MIPYMES, otros no. No es cierto que muchas empresas habrán cerrado, lo ha dicho el propio director general de la DGI, exponiendo algunas estadísticas de las empresas que piensan que lamentablemente han quebrado y probablemente entre ellas se encuentren muchas MIPYMES. Vamos a tener que buscar de alguna manera incentivar la MIPYME como motor de la economía. Tenemos que trabajar en la innovación abierta, que es un nuevo concepto que ahora se está manejando, para que las MIPYMES puedan, uno, volver al estado en que se encontraban en el prepandemia, y dos, también aprender de esta coyuntura para que todas las empresas, no solo las MIPYMES, pero las MIPYMES de manera especial, pues sean cada vez más sostenibles y pues puedan, ¿no? Igual montarse en la ola de los nuevos cambios que surjan en la coyuntura actual. Una pregunta, y esta va dirigida a don Pedro. Partiendo de esa realidad, de las dificultades, ¿plantean ustedes algún tipo de expectativa corto, largo plazo para la sostenibilidad de las empresas, partiendo de estas realidades que estamos hablando? Sí, por supuesto. Mira, Amarilis, primero destacar el nivel de apertura que siempre hemos encontrado de las autoridades del gobierno. Las disposiciones que tú conoces y que has conocido son producto de un diálogo y de un entendimiento no solo de empleadores y gobierno, sino de empleadores, trabajadores y gobierno. Yo creo que ese nivel de consenso es lo que ha permitido que nosotros hayamos afrontado una situación de dificultad extrema con relativo éxito. Te puedo asegurar que los programas de protección social, incluyendo fase 1, fase 2, fueron programas que se identificaron con el concurso de todos. Yo creo que en este momento, tal cual señalaba William, la visión que hay que tener para la recuperación debe ser una visión transversal. Yo creo que nosotros debemos manejar temas de protección social, nosotros debemos manejar temas de índole de políticas de salud, de políticas sanitarias, nosotros debemos manejar algún tipo de facilidad, no necesariamente enmarcada en el plano laboral, probablemente en el plano fiscal sea perentorio abordar el tema para aquellas grandes empresas o para aquellas pequeñas o microempresas, inclusive las medianas, para no obviar ninguna categoría, puedan retomar niveles de operación relativamente aceptables. Desde el punto de vista laboral, yo creo que sí que hay todavía una gran oportunidad de mejora en lo que es la actuación y la identificación de políticas. Yo creo que niveles de colaboración de la administración laboral en aras de el cumplimiento de las normas podría ser algo que coadyuve a las empresas, sobre todo a las micro, a retomar sus operaciones. Destacar que cualquier apoyo gubernamental yo entiendo que es bien recibido. En definitiva, me parece que con el concurso del gobierno y de todo interlocutor social que intervenga en la relación de trabajo y en la generación de riqueza, podemos buscar cómo sortear la situación. Creo que estamos todos, como le señalaba antes de comenzar el programa, en un proceso
de seguimiento al impacto del rebrote, tanto en la ciudadanía, en la sociedad, pero sobre todo en el área que nos compete, que es la empresa. Nosotros estamos midiéndole porque nosotros queremos hacer de la empresa un lugar seguro y saludable, y lógicamente contener cualquier impacto de un rebrote en trabajadores y a lo interno del sector que representamos. En cuanto a las medidas, sí hay algunas que estamos discutiendo, pero no hay todavía un nivel de certeza en cuáles serían aceptadas o qué modalidad tendrían estas que serían aceptadas y que estamos discutiendo. Pero sí, entiendo que en el ámbito fiscal hay oportunidad, probablemente en el ámbito laboral, en el ámbito de protección social y lógicamente en cuanto a política de apoyo financiero para aquellas grandes empresas afectadas, hay posibilidades de apoyo y de ayuda. Definitivamente en este momento debe primar el principio de la solidaridad. William, en el mes de abril conocemos que fue celebrado la 13º Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el cual ustedes estuvieron presentes y notamos la importancia para la recuperación de las economías y sobre todo en el tema de las vacunas, haciendo un énfasis en la necesidad no solo de que nosotros como país, de que nuestro territorio que ocupamos en República Dominicana esté vacunado, sino que el país vecino también debe estar vacunado para que todo esto sea sostenible. En ese sentido debemos reconocer la gran labor del gobierno dominicano, pero ¿no piensan ustedes que la situación del país vecino, o sea, refiriéndonos a Haití, podría influir en alcanzar esta meta de estabilidad económica que persigue la República Dominicana a corto y mediano plazo? Mira, naturalmente la estrategia de todos los países, por lo menos en Iberoamérica, con respecto a la pandemia y la recuperación, no se habla de otra cosa que no sea la vacunación. O sea, esa es la estrategia central de todos los países y ahí está la lucha campal contra el coronavirus. Eso es indiscutible. En el caso de la República Dominicana, ya con un gran número, una gran parte de su población vacunada, pues nos encaminamos hacia esa estrategia, a pesar de que ahora hay un rebrote probablemente producto de esa misma jornada, ¿no?, de vacunación, donde quizá la población se ha relajado un poco y aprovecho la sesión para exhortarle a la población y a los amigos televidentes que sigan las medidas de distanciamiento, sigan utilizando mascarillas, que no nos relajemos. Pero en el caso de la hermana República de Haití, fue algo positivo leer en la prensa, parece que anteayer o antes de ayer, que el gobierno finalmente decidió aceptar el envío de vacunas de AstraZeneca por el mecanismo COVAX, lo cual pues de alguna manera indica que Haití se va a estar moviendo hacia una vacunación masiva y eso debe de paliar en gran medida pues ese descontrol que pudiera haber con República Dominicana en una fase y Haití en otra, por los vínculos que naturalmente nos unen. Pero de todas maneras yo entiendo que el gobierno tiene mecanismos suficientes para lograr mantener la pandemia y la situación en control, y a eso es que debemos apostar, de seguir las recomendaciones en la medida que podamos, igual apoyar toda transacción y todo mecanismo de obtención de vacunas por parte de Haití. Entiendo que la República Dominicana ya ha logrado posicionarse, al menos contractualmente, en un lugar donde puede vacunar no solo a su población completa, sino que se hable igual de una tercera dosis. Y bueno, nosotros pues lo que tenemos que hacer es apoyar en todo lo que podamos para que Haití igualmente pueda montarse, ¿no?, en esa ola de la solución que es la vacuna. Es algo muy... William, no queremos despedir el programa, que nos queda apenas 1 minuto y medio, sin dejar de preguntar un evento muy importante que va a celebrarse el año que viene, Dios mediante, y es la cumbre de jefes de Estado y Gobierno en el encuentro africano.
¿qué importancia tiene para nuestro país el sector esta celebración? Mira, para la República Dominicana marca un hito importantísimo, porque la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, esta sería su edición número 6, en el caso del encuentro empresarial, la edición número 14, que como encuentro empresarial de Iberoamérica se marca dentro de la agenda oficial de Jefes de Estado, de esa Cumbre de Jefes de Estado, y se van a concentrar aquí en República Dominicana todos los gobiernos de Iberoamérica, incluida España, Portugal y todas las cúpulas empresariales que forman parte del Consejo Empresarial Iberoamericano, que igualmente preside Copardón en mi persona. Y la idea es que nosotros podamos tener una cumbre iberoamericana que sea conocida por todo el mundo en un contexto donde ya deberemos estar en otra etapa, ¿no? de la recuperación, donde probablemente ya estemos liberados del tema de la mascarilla y que podamos volver a cierta normalidad. Y obviamente eso nos sirve pues para promover nuestro país, promover el empresariado y hacer negocios, que es lo que buscamos, ¿no? Así que es un hito importantísimo. La República Dominicana ostenta la Secretaría Pro Tempore en el Poder Ejecutivo, el señor presidente, y en el caso de Copardón, pues esa presidencia pro tempore del Consejo. O sea que para la República Dominicana es una gran oportunidad. Muchísimas gracias, señores. 30 segundos, doctora Rosy Escoto. Definitivamente implacable el tiempo y en buena compañía y con temas tan interesantes, pues peor aún. Gracias, William y don Pedro, por acompañarnos en esta tarde. A ustedes, gracias por la sintonía, gracias por la fidelidad cada viernes e invitarle a sintonizar Soberanía Popular de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Continuamos en lo adelante, estaremos haciéndonos eco de todo lo que viene con relación al Código de Trabajo, a la Ley 87-01 y Williams, que Dios te escucha, que ya en el 2022 no necesitemos usar mascarilla y eso va a depender de nosotros, de que nos cuidemos y de que cada uno haga conciencia. Buenas tardes y feliz fin de semana. Y felicidades a don Pedro, que está de cumpleaños hoy. Agradecida doblemente Soberanía Popular TV, que en su cumpleaños estuvo presente con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Agradecido de ustedes. Feliz Gracias. tarde. Igual.